buenas tardes a todos. Os diría que estamos abiertos desde el primer momento a que nos interrumpáis, nos contradigáis y intervengáis de la mejor manera posible. Podéis patear o podéis criticar, no hace falta llegar, digamos, a palabras gruesas. Sin violencia. Confío que con nuestra frivolidad de publicitarios igual hacemos enfadar ligeramente a Nicolás, que es una persona mucho más seria y mucho más rigurosa, no es un hombre de datos. Nosotros somos gente de mensaje, gente que se preocupa muchas veces más del cómo se dicen las cosas que del qué se dice. O sea que podemos parecerte un poco frívolos y estaremos atentos a tus comentarios o a tus críticas. Muy bien, ya me han presentado, formo parte del patrimonio histórico de la comunicación política en este país. Empecé, la primera campaña que colaboré fue en el año 1982, la última ha sido en el año 2021. Estuve 27 años en el Ayuntamiento de Barcelona, como os han dicho. Entré con Pascual Maragall, fue un lujo vivir los años mágicos de Barcelona, que desgraciadamente en este momento no es una ciudad que no pasa por su mejor momento. En todo caso, ¿de qué os queremos hablar? A ver, nuestro objetivo en la mesa es intentar explicaros por dónde va la publicidad en estos momentos, ¿no? Son momentos de cambio en todo, también en la publicidad, y luego haceros algunos comentarios sobre la relación entre los publicitarios y la publicidad y los comunicadores políticos. Como os podéis imaginar, en nuestra faceta de publicitarios, nuestra opinión de los comunicadores políticos es más bien crítica. O sea que seguro que podemos contrastar nuestras opiniones con vosotros. ¿Por dónde va la publicidad hoy en día? Muy rápidamente. La publicidad va hoy en día de marcas. Marcas que están más obligadas que nunca a explicarnos sus valores, sus principios y además hacerlo emocionalmente. Os lo decía antes, importa más en estos momentos el cómo lo dices que el qué dices, al menos desde la óptica creativa y de mensaje, ¿no? La publicidad va hoy más de emociones que de razones. En todo caso, la diferencia que podría haber entre la publicidad y la comunicación política es que yo creo que la publicidad todavía no ha perdido el norte estratégico. Las marcas miran al futuro, a 2, 3, 5 años, y la comunicación de los partidos políticos es una comunicación cada vez más táctica, ¿no? Del día a día, de Twitter o de las elecciones que vienen, digamos, de aquí 9 meses, ¿no? Os citaré un publicitario, que es Toni Sagarra, que es un poco el gurú de hoy en día, ¿no? De la publicidad española. Él dice, la publicidad hoy va de que las marcas se ven obligadas, al vivir en las redes y querer triunfar en las redes, a tener que contar aquello en lo que creen, en qué basan sus principios y sus valores. Estamos pasando de una publicidad de producto cada vez más a una publicidad en que la marca se ha de mojar y ha de explicar qué opina sobre el feminismo, ha de explicar qué opina sobre la LGTBI, sobre la sostenibilidad o sobre el papel de las minorías en el mundo. Este es un cambio importante, ¿no? Es un cambio importante, además, porque a veces lo hacen de forma mucho más valiente que los partidos políticos. Posiblemente Nike es mucho más valiente tratando el tema de la vida de la gente de color en Estados Unidos de lo que lo es Biden, ¿no? Y esto es un contrasentido importante, ¿no? Como la publicidad se carga de valores a las marcas y, en cambio, la política siempre intenta salvar, ¿no? Un poco la ropa, ¿no? Gemma Arias, que está con nosotros hoy aquí, que es directora de Estrategia Creativa de la agencia de publicidad Kitchen, afirma que el éxito de la campaña que ella dirigió, el Haz que pase, que realizaron para el PSOE y para Pedro Sánchez, fue que trabajaron la marca PSOE como otra marca cualquiera. O sea, que no hicieron diferencia en su planteamiento entre cómo tratan, digamos, no sé, a una ONG como Sí. Oxfam o a una cerveza como Lama, ¿no? Y lo que era el PSOE, ¿no? O sea, también esto es un toque de atención. Hay una forma profesional de comunicar en publicidad.
Intentar ignorarlo, intentar saltarse el conocimiento que tienen las agencias, desde mi punto de vista, es un gran error. Por otra parte, muy rápido, os queríamos dar algunas cifras sobre lo que es la publicidad en el mundo y en España, para que veáis la seriedad del sector, ¿eh? Y esto Javier San Román luego os insistirá, ¿no? Pero pensad que la publicidad mueve cada año en el mundo más de 600.000 millones de dólares. No estamos hablando de una commodity, no estamos hablando de algo frívolo, ¿eh? Pensad que en España la publicidad mueve cada año más de 11.000 millones de euros. Estamos hablando de un sector económico importantísimo, que genera puestos de trabajo muy bien pagados y que genera profesionales de primer nivel, con un talento, digamos, demostrado ya, ¿eh? No solo los creativos, las personas, los estrategas, las personas de las agencias, sino realizadores de televisión, gente del mundo de la publicidad digital, investigadores, etcétera. Hay aquí un equipo profesional de primera que muchas veces no es visto por los responsables políticos como unos socios o unos aliados para realizar una mejor comunicación desde los partidos, ¿no? El gasto en comunicación política, el GAP, ya lo conocéis, es muy elevado, ¿no? No daré muchas cifras, pero los partidos afirman, y siempre hay que filtrar la información que lanzan los partidos, que en noviembre de 2019, la última campaña electoral que se produjo en España, la suma del gasto de los 5 principales partidos fue de apenas 41 o 50 millones de euros. 50 millones de euros por un lado, el sector de la comunicación política, haciendo la caricatura, 11.000 millones por otro lado, el sector de la publicidad. Bien, la publicidad es un sector en transformación permanente. Todos sois conscientes que hoy en día más de la mitad de la inversión publicitaria ha abandonado los medios tradicionales y está en las redes y está en la publicidad digital. Eso afecta muchísimo a los medios de comunicación, ¿no? Simplemente la publicidad está dejando de financiar los periódicos o las radios, o dejará pronto de financiar las televisiones, y está en Instagram, en Google, en las webs, etcétera. Y eso marcará los cambios no solo del sector publicitario, sino del sector de la prensa y de los medios de comunicación del futuro, ¿no? Y ya, por último, permitidme que os presente con un poco de detalle a los 3 ponentes que tenemos, porque yo creo que son un lujo dentro de lo que es la profesión publicitaria, y me gustaría que tuvierais ítems de su currículum, ¿no? Primero, Gemma Arias. Gemma es directora general de Estrategia Creativa de la agencia de publicidad Kitchen. Ha trabajado también en la misma agencia como directora de Estrategia y Creatividad de Contenidos Digitales. Se formó en agencias que para los amantes de la publicidad son clásicos, ¿no? Como Contrapunto, McCann o Ogilvy. Y trabaja hoy en día en Kitchen, que es una de las agencias publicitarias más creativas de España. Tiene clientes como Starbucks, Oreo, las cervezas Mau y Alhambra, AEG, Meliá Hoteles, Podimo, Reebok, pero al mismo tiempo trabaja para ONGs como Greenpeace, Oxfam o Change.org. Es socia fundadora y miembro de la Junta Directiva de Más Mujeres Creativas y lo fue del Club de Creativos de España. Ha sido jurado en festivales de creatividad nacionales e internacionales, en los cuales también ha obtenido diferentes premios por sus trabajos, y encabezó, como os decía, el equipo de Kitchen que realizó la campaña electoral de Pedro Sánchez de marzo del 2019, Haz que pase. Y como ciudadana y profesional creativa estuvo implicada en el lanzamiento de un producto político maravilloso, la candidatura de Manuela Carmena a la alcaldía de Madrid, la primera candidatura, ¿no? La buena, exacto. La de verdad. Javier San Román es economista, es el editor jefe de las revistas Control Publicidad e Interactiva, pertenecientes al Grupo Control. Es un grupo pionero en la publicación de revistas y medios digitales sobre publicidad y marketing, tanto del mercado español como del mercado iberoamericano. En su faceta de realizador
ha trabajado para varias marcas y ha escrito y dirigido diferentes documentales sobre el mundo de la publicidad. El último de ellos se titula Tortilla Española y se estrenó en el Festival de Publicidad del Sol en el año 2018. Analiza los problemas de identidad y el simbolismo y de simbolismos de la nación española, que es un tema interesantísimo. Quiero deciros que me pasó el link ayer por la noche y no pude parar hasta que acabé el documental y que me dice que, porque yo pensaba haceros promoción del documental, pero me dice que todavía no lo quiere poner en abierto porque quiere acabarlo. Pero en todo caso, aparte de editor de las revistas, aparte de documentalista, ha trabajado también como guionista en el grupo A3 Media. Trabaja, la última serie en la que ha colaborado se denominaba Mentiras, y en los años 2014 y 2015 colaboró como escritor con el gabinete del secretario general del PSOE, del Partido Socialista, Pedro Sánchez. Javier Inglés es director creativo en Lemon e Hijos, es experto en contenidos tanto en medios offline como online, ha trabajado en diferentes agencias de publicidad como Del Vico, Basatol, Gilby o Tiempo BBDO, teniendo clientes en esos momentos como Gas Natural, Danone, Bayern, Grupo Bogodó o la Generalitat de Cataluña o la Caixa. En el campo digital dirigió el departamento transmedia de la agencia Abbas y fue director creativo de la revista digital Playground. No sé si la conocéis, es una revista que él cogió con 800.000 abonados o seguidores y lo dejó en 18 millones. Ha seguido creciendo, pero bueno, de 800.000 a 18 millones ya es un salto, yo creo, importante, ¿no? Dirige un máster universitario de estrategias de contenido en el ISABA y trabaja desde Lemon para clientes como Repsol, Petronor, Nike, Inditex o ha trabajado para el Partido Socialista de Cataluña. Ha dirigido en el tema de la comunicación política la creación del mensaje publicitario, no solo en diferentes campañas, sino también en congresos y en eventos públicos. Y su trabajo también, como el de Gema, ha sido premiado en diferentes festivales que a nosotros los publicitarios o los frikis de la publicidad nos dicen mucho, ¿no? Como los Leones de Cannes, los FIAP, San Sebastián, El Sol, etcétera, ¿no? O el Club de Creativos, que es una entidad maravillosa que tiene la publicidad española. Muy bien, si os parece, ahora, antes de entrar en el debate propiamente dicho, querríamos pasaros un grupo de spots y que Javi y que Gema os hicieran un primer comentario sobre la evolución de hacia dónde va la publicidad en estos momentos. Y posteriormente le pasaríamos la palabra a Javier San Román, que también ha preparado unos datos para que acabéis de entender cómo funciona el sector de la publicidad. Y ahora Javier dirá, Adrián, ponnos un vídeo. Pues sí, gracias Adrián. Pues pon el primero. No longer can we assume the Earth's resources are limitless. We wrote this in our first catalog in 1972. Nearly 50 years later, it's only gotten worse. Today, the clothing industry contributes up to 10% of the pollution driving the climate crisis. For as long as we've been in business, we've seen quality as an environmental issue. That's why we build clothes to endure, so you don't need to buy new as often. We make gear with recycled materials. We grow food and fiber the way nature intended. We promote safe and fair labor conditions for workers. There are some things you can do too. When you want something new, ask yourself, do I really need it? Look for one product you can use in multiple ways. Repair what you wear out and pass things down. Demand recycled. Demand fair trade. Demand organic. Buy less. Demand more. Bueno, pues hemos hecho una selección de anuncios. A ver, pretender comparar la publicidad convencional o el gran consumo con la propaganda, pues
hay mucho de demagogia en ello, hay diferencias presupuestarias evidentes, hay recursos que son pues, muy diferentes, etcétera, etcétera, ¿no? Perfiles profesionales que gestionan un campo y otro que son muy diferentes. Pero sí que creemos, o una de las cosas que mientras hemos ido conversando, preparando esta mesa redonda, pues nos damos cuenta de que también hay muchos puntos en común, ¿no? Sobre todo en un momento actual en el que vivimos, donde pues, bueno, pues hay puntos de contacto con tus públicos objetivos muy diferentes, ¿no? Que van desde un espectro tan amplio como puede ser la televisión o incluso la calle o un punto de venta en concreto, como todo el digital, que es para darle de comer aparte, como bien sabéis si os dedicáis a la política, ¿no? Entonces, lo que sí que veíamos es que sí que se dan en la publicidad convencional, que está muy desarrollada desde hace muchísimos años, con más técnica por detrás de la que parece, cosas que pueden ser aprovechables dentro del campo político, ¿no? Alex Boguski, que es un grandísimo creativo, un histórico, decía que el último estadio del gran consumo es entender que cuando compras votas, ¿no? Eso es algo que se hace realidad cada vez más con las redes sociales, donde cualquier consumidor tiene la posibilidad de averiguar y entender qué hay detrás de la marca que le gusta o que sigue. Este es un muy buen ejemplo, Patagonia, para entender que esa coherencia, que ese discurso es algo que es valioso para esa persona que luego te va a querer comprar tus productos, ¿no? El poderse sumar a una ideología política, a una ideología, a una manera de entender la creación de sus productos, la gestión de su portfolio, que tiene que ver sobre todo con esa gran generación que ahora impera y que mueve los medios digitales, que es el mundo millennial, ¿no? Se cumple esa máxima del marketing, de bueno, que lo que piensas sea lo que digas y lo que digas sea lo que hagas, ¿no? Cuanto más redondo es ese círculo, cuanto más coherente y más trabajado está ese storytelling en un tipo de pieza que nosotros llamamos manifiesto, pues más fácil es desarrollar discursos a partir de esta pieza nuclear. Esto es algo que, bueno, si los que hemos trabajado a veces con partidos políticos nos damos cuenta de que podría ser pues muy mejorable. Muchas veces los votantes, sobre todo en países como España, desconozco otros y otras circunstancias, o en lugares como Cataluña, por ejemplo, que es quizá el que mejor conozca, da por sentado muchas cosas sobre los partidos o arrastra un histórico que en su cabeza ya compone un determinado tipo de valores, y a veces es bueno recordarles pues de qué va el rollo, ¿no? Qué es lo que yo pienso, quién soy, cómo me muevo, a quién defiendo, qué defiendo, ¿no? y qué pienso sobre las cosas. Como antes de darle la palabra a Gemma para que apuntille, lanzar esta reflexión curiosa, ¿no? En la que muchas marcas, por la necesidad de conectar con sus públicos objetivos en redes, están desarrollando mensajes propios de partidos políticos acerca del feminismo, de la ecología, de la igualdad, etcétera, etcétera, como iremos viendo en los siguientes ejemplos, para poder conectar con ellos, ¿no? Y la pregunta es ¿por qué los partidos políticos no se están adueñando de esos discursos que seguramente les sean más propios a ellos y más legítimos que lo que pueda ser para cualquier marca de gran consumo, ¿no? Veremos ejemplos de algunos de ellos. No sé, Gemma, si... Bueno, en el caso de Patagonia, además es que, o sea, a mí lo que más me gusta de esta marca, que lleva una trayectoria así desde hace muchos años, no es una cosa, o sea, no se ha subido al carro del propósito, que es un carro en el que se están subiendo las marcas de unos años a esta parte, pero, o sea, Patagonia nace con propósito y continúa con el propósito hasta nuestros días. En este caso, además, es que Patagonia es una marca valiente, y ser valiente en este sentido, y ser valiente en el caso de una marca, es que te está diciendo que no le importa ganar tanto como podría ganar, sino que pierde parte de sus... O sea, te invita a que no compres, es solo uno de sus mensajes, el no compres. Luego tiene otros mensajes también, pero te invita a que no compres y te da la opción, además, una de las cosas que hace es que te arregla la ropa que tú has comprado de su marca. Quiero decir, que está de verdad comprometida con lo que cuenta.
esa valentía que tiene una marca que además que se está jugando cosas, es la que veníamos hablando, que se echa de menos en partidos políticos que deberían dar ese tipo de mensajes, o que podrían dar, porque está dentro de sus discursos o de su ideario, y no los vemos con esa valentía, los vemos siempre como tibios por este miedo a no gustar demasiado a unos o a que les critiquen, y es un poco lo que las marcas, o sea, comparando con las marcas, un partido lo pueden criticar o puede tener gente en contra, las marcas pueden dejar de vender. Quiero decir que esa valentía es equiparable. Y en las marcas sí que se está dando ese tipo de comportamientos. En el caso de Patagonia, como decía, ya nace así, con estas ideas en la cabeza, o sea, en el origen, y se mantiene. Esto también es importante. Si te subes al carro a última hora de mala manera y te envuelves en cualquier tipo de bandera, la de la sostenibilidad, la de la inclusión, la que sea, pero no es de verdad, eso también es un problema y se te puede volver en contra. Sí, estamos en la era del pinkwashing, del greenwashing, o sea, hay muchísimas marcas, digamos, que se tiñen de estos discursos para poder conectar con estas audiencias que en redes están posicionadísimas ideológicamente, ¿no? Lo bueno y lo malo que tienen las redes, que como todo tiene su cara A y su cara B, yo creo que las redes sociales tienen una parte buenísima y luego tienen una parte B muy chunga, es que si lo haces de verdad, la gente va a conectar de verdad contigo, pero en el momento en el que se te vea el cartón, te va a caer la de Dios, y eso hay que tener mucho cuidado cómo lo haces. Pues eso, no te pueden ver el cartón, porque si te ven el cartón se te van a echar encima y se va a convertir en una gran crisis que vas a tener que... Aunque también decía otro gran publicitario, en este caso no creativo, pero que es... el que era, se me acaba de olvidar el nombre, pero bueno, ya me acordaré, me lo dirá Javi, de Burger King. ¿Burger King? ¿Bugowski? Alex Bugowski, sí, el mismo. No, el director de marketing, el CEO era de Burger King, pero bueno, vale. Él decía que la mayor cagada que puedas cometer en Twitter dura lo que el siguiente tuit de Trump. Quiero decirlo, o sea, lo que tarde Trump en tuitear y en aquella época, con lo cual tu gran cagada en comunicación enseguida se va a ver borrada. El problema es que Trump ya no está. Bueno, pero si no hubiera Trumps en el mundo, estaríamos. Pero esto es muy interesante lo que dices, porque nos olvidamos que las redes sociales, que la política por lo general tiende a tratar de colarse dentro de la información o dentro de lo que es el mundo del periodismo, sobre todo, ¿no? Que está como muy obsesionado en general el mundo político con Twitter, se olvida de que hay otras dos patas, ¿no? En las redes sociales, la comunicación digital sirve para informar, para formar y para entretener, ¿no? O sea, puedes trabajar también en otras dos direcciones que no tienen solo que ver con informar, ¿no? Se están perdiendo un 66% de las posibilidades que les da Internet, ¿no? A menudo. Luego hay iniciativas, yo lo he vivido dentro del PSC, pues hay una escuela de formación, o sea, ahí luego se hace lo que se puede, pero es verdad que hay cierta obsesión con la inmediatez de Twitter, que se trata al resto de redes sociales pues seguramente con la misma necesidad, cuando por ejemplo en el caso de Instagram el feed viene desordenado, a Instagram le da igual la cronología de las publicaciones, ¿no? Entonces es un totum revolutum ahí, que es importante, o creemos que desde lo publicitario se puede aportar muchísimo con esta experiencia de grandes marcas al mundo político, ¿no? ¿Queréis que vamos al siguiente? Sí. Ponemos el siguiente, por favor, Adrián. Thank you. How do I want to sit? This. Water there, you need a drink. I don't want to ruin the lipstick. Oh, yeah.
Social media can be good, but it can be bad as well. In terms of her building her confidence, it can build her confidence. Margie is just trying to find herself now, you know. She's not influenced by social media yet. Most of the influencers that I've seen have definitely had a positive impact on me. Hey guys, here's a beauty hack I'm obsessed with. I am so happy. Look at how cinched my waist is. Look at how flat my stomach is. It's the shortcut to flawless skin. You know that Botox doesn't just reduce wrinkles, right? Baby Botox is amazing. You're never too young to start. That is not me. There are these great powders. They stop you feeling hungry so you can always skip breakfast and lunch. And you have to treat yourself to a chemical peel. They're a total glow up. They burn away the top layers of your skin and let new skin grow through. Hey, Amojo. If your teeth are uneven, you can always file them down with a nail file. It's literally so simple. File your teeth. Don't put up with your thin lips, sweetie. Lip filler kits let you inject yourself at home. They're my total go-to. Fake eyelashes are so easy to glue on if you cut your eyelashes off. There's some really great pills you can use. Keep telling yourself you're not hungry, you're just thirsty. Never look bloated again. Book it into your skin. Sexiest lashes. Botox. Remember, skinny is never finished. Oh. It's. Have you actually seen stuff like that? Yeah. A lot. This stuff is on every girl's feed. They're watching, right? I mean, at night, when I can't see them. It's scary to me that my kids are watching this and they think that's how they have to look. I saw one of the teeth filing videos. I remember that one. I remember seeing that all over. I know this stuff. I can't prevent them from seeing these, but I can talk to them about it. 100% always be talking. And have Peyton know that she can always ask me anything. My mom has taught me not to listen to people like that and to be proud of who I am. Bueno, un poco en la misma línea de antes, ¿no? Con Enrique y también con David Donaire, que está por allá abajo. Durante estos años hemos hablado mucho de precisamente este tema, ¿no? De lo que sufren los padres pensando en qué pueden estar viendo sus hijos en Internet. O sea, ahí hay algo que nosotros desde la publicidad llamamos insight. El insight es una de las herramientas que nosotros utilizamos para crear campañas y crear anuncios, que es detectar aquellos pensamientos que un consumidor tiene acerca de un producto, de un servicio, de una idea, y eso nos sirve precisamente pues, para atacarlos, ¿no? Puedo poner un ejemplo muy sencillo de nivel nacional que seguramente hayamos vivido todos. Nosotros en una dinámica de grupo en BBDO detectamos que al pan Bimbo todo el mundo le quitaba el borde y lanzamos el Bimbo sin corteza. O sea, eso es un insight, ¿no? El detectar algo que se está dando a nivel social y quedártelo tú, apropiarte de esa narrativa, de ese discurso para crear algo emotivo o crear algo que funcione o que te ayude, digamos, a conectar con ese target que en este caso pues son millones de padres en España seguramente, ¿no? El segundo tema que me gustaba tratar con DAF es lo estratégico. DAF, su eslogan desde hace muchos años es la belleza real, ¿no? de Real Beauty, que al final es no llevar maquillaje.
¿vale? Entonces, ¿qué hace con toda esta campaña? Valerse de ese insight para decirles a los padres y a las hijas, no os maquilléis a lo bestia, ¿no? Cogiendo lo peor, digamos, de lo que se da en redes en torno a este tipo de mensajes, que como sabréis, pues es uno de los grandísimos trends que podéis encontrar tanto en YouTube como en TikTok e Instagram, ¿no? Entonces, esta cosa de vigilar qué hacen nuestros hijos con los móviles, ¿no? De qué es lo que ven, legislar eso, ponerle de alguna manera límites, es algo que nosotros hemos comentado internamente cuando hemos estado trabajando estos temas con el PSC, la necesidad de hacer algo, pero digamos las marcas seguramente pues tengan más poder, más dinero, más ambición para actuar antes, ¿no? Pero sí que me gustaría compartir con todos vosotros y vosotras esta herramienta que es muy útil, la de detección de insights, cuando hay algo está latente de alguna manera dentro de la conversación social, para eso van muy bien las redes sociales, es una oportunidad evidente para crear un mensaje y con ello crear emocionalidad. Sí. Que a una marca cómoda nadie le pide que cuide a sus hijos, ¿no? Y por lo tanto se puede permitir el lujo de hacer a través de una campaña como esta, pues eso, esa sensibilización social hacia ay, qué guay, las mujeres se maquillan, ¿vale? Cuando las mujeres iban maquilladas en sport, es una contradicción en mi opinión. Pero a la política sí que se le pide, que es lo que decía Chica esta mañana. A la política sí que se le pide resuélvemelo. En un momento, mi opinión, en el que estamos viviendo tantos cambios que es muy poco probable que sepamos asumirlos a nivel personal, sea a nivel colectivo, cuando hay mucha reflexión, cuando hay mucho estudio, cuando hay muchos datos. Pero esto que estamos hablando de cómo los padres tienen muchísima preocupación de qué están viendo sus hijos, en lugar de asumir la responsabilidad como padre, de decir, bueno, pues a lo mejor a mi hijo no le voy a dar un smartphone, a pesar de que todos los días esté pidiéndolo insistentemente y me gane su odio eterno, le pido al Estado que por favor proteja a mi hijo de ver cosas en las redes sociales. Entonces, claro, las marcas están muy guays haciendo ideología, pero es que a los partidos políticos y a los gobiernos no se les pide ideología, se les pide responsabilidad y ellos. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Aquí remarcar dos cosas. Una, primero, compartir con vosotros la utilidad de esta herramienta que se llama Insight. Cuando nosotros detectamos esto del pan Bimbo, nosotros no fabricábamos el pan. Es algo que compartimos con la marca y la marca evidentemente pues toma sus decisiones. Nosotros somos una especie de manipuladores sociológicos. Entonces, a partir de ahí, somos una herramienta. A partir de ahí, lo que se comunica con esa herramienta, pues bueno, pues yo creo que depende de la viabilidad, evidentemente, de que se pueda, de que tenga sentido, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí que es interesante usar las redes de una manera diferente a como se suelen usar dentro de la política, que es de una manera unidireccional, ¿no? Cuando en realidad hay conversaciones y cosas que se están dando fuera del espectro político que pueden ser muy valiosas para crear narrativas, ¿no? Recuerdo Más Madrid, creo que era, o Más País, con lo de la soledad, pegó un castañazo que no veas. Y eso era una conversación que se estaba dando en redes sociales que no tenía a priori nada que ver con la política, ¿no? En ese sentido me refiero al uso del insight. Evidentemente DAF forma parte es el demonio. Es decir, las marcas en general, cuando nos usan, sobre todo desde lo estratégico, lo hacen tratando de sacar un beneficio económico de ello, ¿no? No es comparable. Pero pensemos en la publicidad o en lo que yo creo que nosotros, al menos desde la creatividad, podemos ofrecer como una herramienta. Somos una herramienta. Yo recuerdo un briefing que una vez me pasaron en Delvico de una marca que se llama Polyfoam, que era un aislante de techos, ¿no? Yo me leo el briefing y al final de todo ponía, ojo, no confundir el polietileno expandido con el polietileno extrusionado. Es que yo no sé de polietileno, ¿sabes? O sea, yo sé lo que hay que decir para conectar con esa gente y buscar la manera más atractiva para poder conectar. Si lo que se dice es verdad, mentira o encuesta, yo ahí no lo sé.
como matiz, digamos, a lo que decías. Gemma, ¿quieres añadir algo? Sí, que un poco en la línea de lo que decía Javi, que a mí lo que me parece interesante, y por eso de ahí la comparación, es cómo cuentan las cosas las marcas. O sea, no es tanto, efectivamente, una marca no tiene la responsabilidad, aunque de esta manera, de alguna manera sí que se la está poniendo encima, porque ya le vas a exigir a DAF que haga determinado tipo de cosas y si no, lo mismo no le compras. Que no es lo mismo, obviamente, nunca va a ser lo mismo que a un gobierno. Pero es un poco es la forma y el saber sacar lo que de verdad a la gente le llega y le interesa. Que esto mismo, si va acompañado de una ley no sé cuantitos y lo cuenta y lo firma un gobierno, sería una cosa muy chula, pero no hacen no se suelen hacer estas cosas, ni siquiera acompañadas de leyes. O sea, se hacen muchas leyes que no tienen esta comunicación es quizá un poco comercial, pero que no tienen no se cuentan de esta manera, con lo cual las leyes muchas veces no nos llegan. O sea, yo no sé si se ha legislado o no para que los niños puedan o estén protegidos, pero es que no me entero, porque es que no leo el BOE, no sé, y estoy en Twitter, y si en Twitter ese día, en vez de estar hablando de la ley esta que se ha aprobado, se habla de otra cosa, pues ya me he perdido que han hecho eso. Este tipo de cosas yo creo que ayudarían y serían mucho más, nos ayudarían a que supiéramos que de verdad qué está pasando o qué están haciendo con ese dinero, que luego tiene, o sea, hablando de dinero y de que, claro, DAF tiene mucho dinero y todo esto, es que hay una visión muy antigua de la publicidad como un gasto. La publicidad no es un gasto para estas marcas y si es para estas marcas, debería ser en general, no es un gasto, es una inversión. O sea, no se gastan este dinero gratuitamente porque les sobre, se lo gastan porque saben que les va a llegar de vuelta. Pues de alguna manera y con matices, porque obviamente el dinero que se invierte en campañas políticas o tal sale de nuestro bolsillo, con lo cual hay que tener mucho control y mucho ojo, pero también habría que tener en cuenta que es que solo se pueden hacer cosas si se pagan bien y se paga a profesionales que las hacen de esta manera, porque si no, pues salen otras cosas. Yo una anécdota, pero yo que sí que leo el BOE últimamente en los temas de comunicación audiovisual. Se acaba de aprobar una ley que ha pasado por el Senado y ha pasado por el Congreso de comunicación audiovisual que se inhibe bastante en todo lo que pasa en las redes. O sea que en Europa la política que se está siguiendo en estos temas es de que el operador no nos atrevemos, en el fondo no nos atrevemos con Google, claro, no nos atrevemos con Instagram, no nos atrevemos con Facebook y dejamos al buen hacer de estas empresas lo que pasa y lo que no pasa en los contenidos. Pero vaya, es una anécdota. Si te parece, Javi, pasamos a otro vídeo. Perdona. No, yo estoy de acuerdo con lo que dice Verónica, pero a mí lo que me parece, pues todo es político, evidentemente todo es político, pero últimamente yo, y me parece paradójico, veo más ideología en la publicidad que en las campañas veo que hay muchas marcas que quieren convertir el acto de elegir esa marca en un acto político. El consumidor, al elegir esa marca, está haciendo una declaración ideológica de cómo quiere que sea el mundo. Primero, de cuál es su identidad, él es el tipo de persona que consume eso, que consume DAF, la marca que defiende la Real Beauty. Está haciendo una manifestación política y creo que la estrategia de comunicación es precisamente esa, es ve al mercado y vota consumiendo. En cambio, lo que veo es que en las campañas electorales es que están desideologizadas. Veo, por ejemplo, candidatos que se presentan como gestores, honrados, buena gente, uno de los nuestros, gente campechana, simpática, pero ¿cuál es tu programa? De ideología se habla poco. Y me parece paradójico que se hable más de ideología en la publicidad de productos y servicios que en una campaña electoral. Y aún hay otra paradoja mayor, ¿no? Que son motores del gran consumo con mensajes completamente de izquierdas, que ya es como boom, los partidos en este sentido, que podrían tener discursos, todos en realidad deberían tenerlos, ¿no? Sobre ecología, sobre igualdad, sobre feminismo, sobre pues, todos estos temas, digamos, que tienen tantísimo tirón entre las marcas, no comunican cuando tendrían toda la legitimidad, o lo hacen de maneras mucho más tímidas, y estas marcas que son
auténticas máquinas de hacer dinero, no tienen ningún reparo en hacerlo y apalancarse esos territorios, ¿no? Claro, pues es que yo lo diría, en el fondo, y le doy la palabra a Nicolás, en el fondo hay una cosa que os queríamos trasladar, o sea, cuando Nike, que gasta 3.500 millones al año en publicidad, hace la publicidad que hace, Nike no es una ONG. Nike hace esa publicidad para vender más Bambas. O sea que traducido al idioma simple, posiblemente si un partido político utilizara el mismo estilo de comunicación, también le votarían más, ¿no? O sea, lo que os queremos trasladar es que detrás de cada anuncio de estos hay una investigación muchas veces millonaria, hay unas estrategias a medio y largo plazo, hay una voluntad de esa marca de ir a ese segmento del mercado, y que de alguna manera debe ser eficaz, al menos si ves la cuenta de resultados de Apple, de Nike o de estas grandes empresas, parece que funciona bien. Nicolás, ¿tú querías decir algo? Perdona, a lo mejor nos estamos extendiendo demasiado con esto, pero yo no creo que esto de desideologizar la campaña electoral ocurra accidentalmente o porque sí. Yo creo que hay una estrategia detrás de todo eso, que es el mito del centro, o del extremo centro, como se suele decir, que como que hay una masa de votantes que eligen a qué partido van a votar, no por cuestiones ideológicas, sino por las características del candidato, por la retórica, por el relato, por todas estas cosas, ¿no? O sea que realmente sí que creo que hay una intención estratégica en los partidos políticos que apelan al voto no ideológico, que es este famoso votante de extremo centro, pero que es más fluctuante. Estamos viendo que no está funcionando. Les quiero decir, es una estrategia totalmente... O todo el mundo intentando ocupar el extremo centro y quitándose capas de ideologías de un lado y de otro, pero resulta que ese extremo centro no existe y que no les está funcionando. Bueno, ellos son los expertos en comunicación política, podrán decirlo mejor que nosotros. Bueno, no sé. Llama la atención. Yo hablo como ciudadana. Sí. Nicolás. Y esto no sé muy bien porque no es mi mundo, el corporate crime, pero algo ha cambiado en los últimos 2, 3, 4 años, creo. No, es anterior. ¿Es anterior? Sí. La politización del corporate crime. Hay marcas que llevan, Patagonia lleva desde el origen, desde los 70 No, hay más que han estado construyendo, pero es verdad que de unos años a esta parte el propósito, que es lo que ahora, bueno, digamos así como la gran palabra que llevan las marcas y que abandera este tipo de pues lo que sea, la inclusión, la igualdad, el feminismo, lo que sea, ese propósito sí que lleva, yo diría que son, a lo mejor son 10 años. Una cosa sí. ¿Por qué? Porque de repente surge un gran monstruo en Internet que es la posible crisis de reputación. Las marcas, cuando nacen las redes sociales o eclosionan las redes sociales, a lo que más temen es al mal comentario. El mal comentario podía llegar a crear que en tu propio feed o en donde tú compartieses tu contenido se crease un pollo de dimensiones épicas. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? O eso les obliga, digamos, a empezar a tener que estructurar todo un discurso de marca bien anclado, todas unas narrativas mucho más sólidas y a tratar de ser coherentes con ese discurso. Luego la posibilidad de buscar, ¿no? La posibilidad de, sobre todo en las compras meditadas, todo aquello que tiene que ver con una compra que supone un desembolso ya más importante, yo no solo me voy a mirar el producto, me voy a mirar la conversación que hay en relación al producto, me voy a mirar la información o los perfiles y la web de la marca. O sea, voy a estar pendiente antes de tomar la decisión de comprar un coche, por ejemplo,
una casa, yo conozco muy bien el caso de Solvia, del Sabadell, o sea, te lo miras todo antes de tomar la decisión de comprar algo. Eso las ha llevado en los últimos 10, 12, 15 años, como dice Gemma, a tener que trabajar en todo lo que era la reputación digital y a tener que empezar a mojarse en aspectos que hasta entonces daban absolutamente igual. Hace 15 días, o no sé si pasó aquí en Valencia, pero al menos en Barcelona llamaba mucho la atención, todas las gasolineras de Cepsa cambiaban el borde de la gasolina por una bandera gay. Esto que una petrolera, ¿no? se posicionase en el mundo LGTBIQ+, pues algo inaudito hace 4 días, ¿no? En cambio ahora es algo que de alguna manera suma a sus valores y, bueno, crea conversación, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, yo me... Ay, perdón. Perdona. Nada. No, digo que yo añadiría que es que la llegada de las redes sociales lo que hace, o sea, lo que convierte... Hasta ahora nosotros en publicidad poníamos un anuncio en la tele, poníamos un spot y ahí se quedaba. La gente lo podía comentar en el mercado, en casa o lo que sea, pero eran conversaciones pequeñitas. En el momento en el que entran las redes sociales y la gente puede comentar de verdad, la publicidad deja de ser unidireccional y se convierte en bidireccional. Se crean conversaciones, que son esas conversaciones que decía Javi. O sea, en el momento en el que yo puedo replicarle a una marca, la marca tiene que empezar a construir de verdad su relato, porque es que ya tiene enfrente a alguien que le va a contestar. Antes no contestaban las marcas, podías no comprar. Pero no había ruido, no se generaba conversación. En el momento en el que las redes sociales te permiten contestarle a una marca, o esa marca está sólida, tiene un discurso sólido, o si no, pues se le crean esas crisis de reputación o esos feeds en los que te metes y dices, no compré IKEA, no me ha mandado bien los muebles, no vuelvo a comprar en IKEA, ese tipo de cosas que hacen las redes sociales. Claro. Gabriel. ¿Se oye? No. Sí, un poco. Depende. ¿Un poco? Soy yo que no... Julio Iglesias, ahora sí. Sí. Yo soy aquel... En fin. Si lo he entendido bien, a partir de ahora, los estrategas, los posters y los que nos dedicamos a esto, vamos a tener que analizar si Apple es progresista o conservador, si IKEA es socialdemócrata o no. Y a partir de aquí, en función de las marcas y lo que están intentando vender en lógica política, vamos a buscar a nuestros electores a través de las marcas. Es decir, que nuestro trabajo va a ser mucho más divertido. Nos vamos a pasar el día viendo spots de publicidad y detectar si cumplen el target, la segmentación propia de nuestro electorado. Esto... bueno... A ver, un momento. Nicolás Checa podría hablar de más, porque hay un señor que se llama Karl Rove, que en el año 2000, a partir de los datos, empezó a buscar, a segmentar aquellos electores que no sabían que eran republicanos, pero en cambio compraban productos que les definía como republicanos. Es decir, no compraban coches europeos, sino solo americanos. Bebían una cerveza determinada. Es decir, si tú eres independentista, pues solo tomas Moritz, porque es la amarilla, y no tomas las otras, para entendernos. Es decir, que si quiero ir a buscar ese segmento, tengo que ver cuánta gente bebe esa cerveza, qué coches compran, si tienen un orden. En las películas estadounidenses, los de Apple son los demócratas y los HTG son los republicanos. Por lo tanto, me estáis diciendo que a partir de ahora vamos a tener que fijarnos también en los productos para ir a captar a los electores. No, yo no estoy diciendo eso, vaya, no lo he dicho, o al menos personalmente yo no lo he dicho en ningún momento. Yo precisamente lo que estoy diciendo es todo lo contrario, ¿no? Cómo las marcas se valen de discursos puramente políticos para conectar con una audiencia, valiéndose de unas tendencias y unos insights que detectan en las redes sociales que en realidad son políticos, de los que podrían apropiarse no las marcas, sino los partidos políticos. Es muy diferente. Yo no sé hasta qué punto esta teoría de observar a Apple y tal funcionaría o no funcionaría. Yo creo que cuando hablamos de política hablamos de algo más serio que lo que es una compra impulsiva de un iPhone, ¿no? O de cualquier otra cosa, digamos. Hay compras más meditadas. Pero seguramente sea inspirador ver cómo se están moviendo determinadas marcas para conectar con determinados públicos,
porque a lo mejor te permite pues, reflexionar sobre el tono que tú tienes o sobre la manera en la que les gusta que les den la información o el contenido, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, es muy curioso cuando hemos trabajado redes sociales con el PSC, que trabajas un segmento de público determinado, la tendencia interna era ver qué están haciendo otros partidos políticos, ¿no? Y cómo te sitúas tú en cuanto a tono y estilo frente a esos partidos políticos, sin darnos cuenta de que tú en realidad estás compitiendo contra Beyoncé, contra Leo Messi, contra el Sport, contra Nike. Yo tengo media hora para ir de mi casa al trabajo. En esa media hora voy a estar mirando mi red social favorita y tengo un tiempo limitado para repartir una serie de likes y hacer una serie de comentarios. Que se den esos likes y se den esos comentarios va a aumentar la posibilidad del alcance orgánico de mis publicaciones. Con lo cual yo no compito contra Vox, contra Junts, contra RC, yo compito contra Beyoncé, contra Nike, contra quien quieras. En ese sentido sí que discursivamente o a nivel estético o desde un punto de vista publicitario, digamos, hay muchísimo o creemos que hay muchísimo por mejorar desde la narrativa política. Yo creo que... Perdona, yo es que creo que las marcas también se están metiendo en política porque todo nace del momento en que empieza la tendencia de la responsabilidad social corporativa, de la sostenibilidad. O sea, en realidad es cuando la empresa se propone qué decir, qué le voy a poner en el briefing y dárselo eso a mi agencia, quién soy yo, qué es lo que pongo en el briefing y qué es lo que le quiero comunicar a los consumidores. Eso es lo que luego desarrolla el publicista con su retórica. Pero desde que existe esta tendencia de la responsabilidad social corporativa, que no está dirigida solo a los consumidores, también a los fondos de inversión, a los stakeholders, etcétera, las empresas están buscando la diferenciación a través de cuestiones relacionadas con los ODS, de la Agenda 2030, relacionadas con la sostenibilidad, con la diversidad. Y eso luego se convierte en publicidad y se convierte en mensaje. O sea, yo creo que esta tendencia a la responsabilidad social corporativa nace en las empresas y explica en parte por qué se han metido en política. Claro, sería surrealista comparar al PSOE con Apple, no tiene ningún sentido. ¿No? Sí, pero puede ser. Lo que pasa es que hemos de ver todavía unos cuantos spots y... Perdona, pero me parece que no me habéis comprendido. Puede ser. Porque estáis contestando una cosa que yo no he dicho. Yo no he dicho que tengamos que mirar a Apple. Yo he dicho que con lo que habéis explicado, a partir de ahora tendremos que analizar los spots y su segmentación política, porque juegan a esto. No quiere decir que Apple sea progresista o no, que puede ser. Ellos juegan a su mundo. Por ese mundo votan, porque para eso van a buscarlos. Y nosotros, como partidos y campañas, vamos a buscar ese público que ya está educado en ese sentido. Puede ser. Es que eso que dices, eso que dices tiene, o sea, nosotros cuando hacemos lo que llamamos el target persona, o sea, cuando dibujamos el posible comprador o compradora de una marca, nosotros dibujamos esa persona y no solo hablamos de las marcas o sea, nosotros decimos cómo va su casa, dónde trabaja, cómo va el trabajo, si está casada o no está casada. Quiero decir, ese dibujo que hacemos para una marca no deja de ser un target concreto que obviamente votará una cosa o votará otra. Efectivamente, creo que la manera de hacer targets puede ser, o sea, las marcas que compran no dejan de comprar o los discursos que escuchan no dejan de escuchar, influirán o deberían. O sea, la gente que os dedicáis a comunicación política sí que deberíais tener en cuenta ese tipo de... Hay una palabra allí. ¿Hasta qué punto pensáis que un consumidor, pero qué porcentaje distribuís que un consumidor decide comprar o consumir un producto o una marca por el propósito? ¿O hay otros criterios a nivel económico o a nivel estético que predominan sobre esta decisión de consumir una marca a causa del propósito o de los valores que... Es una buena pregunta. Esta mañana se hablaba de marketing, por ejemplo. El marketing, traducido al castellano, sería mercadear, ¿no? Es la posibilidad de mercadear. El marketing se basa en una técnica que es la de las 4 Ps,
¿no? Que tiene que ver con el producto, el precio, la distribución y la publicidad, la comunicación. Nosotros somos solo una pata de esas otras, de esas 4, ¿no? Luego te tiene que gustar el producto, tiene que ser fácil de comprar, tiene que tener un precio que te sea razonable y asequible, tienes que encontrarlo donde esperas. O sea, que si nosotros somos la parte o la técnica especializada en generar esa necesidad o ese deseo, ¿no? O en darte ese mensaje de la manera más conectona posible. Pero luego a partir de ahí intervienen un montón de factores que no dependen solo de nosotros. Al hilo de lo que decías, nosotros en la agencia hicimos junto con una consultora, con Hotwire, hicimos un estudio sobre el propósito, sobre las marcas con propósito. Y el estudio nos decía, los datos nos decían que el 85% de las empresas españolas han incorporado ese propósito a sus marcas. Y además lo han hecho en un 70% de los casos desde arriba, o sea, quiero decir que es una cosa incorporada como para quedarse porque está incorporada desde arriba. El 66% de los consumidores consideraban muy relevante que las marcas tuvieran un propósito. O sea, y decían que en algunos casos incluso les podía motivar a ya no solo a comprar, sino ver si aplicaban o no para una oferta de trabajo. Y esto está aquí todo muy bien, pero luego resulta que el 75% de los consumidores desconocían el propósito de las marcas. O sea, que sí que hay una cosa, en torno al propósito y a todo esto hay un tema, pero nosotros, como en este caso para nosotros como publicitarios, es una oportunidad. O sea, hay un 75%, o sea, hay una gran mayoría de personas que quiere que les interesa el propósito de las marcas, pero no lo conocen. O sea, ahí tenemos una oportunidad de... Sí, pero la pregunta era si se está comprando el propósito o se está comprando el producto o servicio, ¿no? Si eso es lo que te Bueno, motiva. yo creo que compras las dos cosas. Yo Ya, en realidad creo que... Los que creemos en las marcas tenemos que responderte que, por supuesto, que al crear un propósito de marca, tú cuando compras un producto no estás comprando un producto, estás comprando el beneficio que te da ese producto. Y entre los beneficios que te da no solo es satisfacer una necesidad, sino satisfacer tu identidad. ¿Cómo te quieres definir? Es que vendemos no solo emoción. quién eres, sino lo que quieres ser. Un tío que va por la carretera en una Harley Davidson no va montado en una moto, va montado en una leyenda. Y le da igual que la moto sea incómoda, que gaste más gasolina, que sea sucia. ¿Y quién ha creado esa leyenda? El marketing, ¿no? Ha creado un relato alrededor de eso. Pues ahora ese relato no se hace con emociones, se hace con ideas políticas, es lo que estamos diciendo. Sí, yo a raíz de esto, igual os estamos estropeando toda la presentación con las preguntas. Bueno, vamos haciendo, pero no, tira. No, claro, yo ahora estaba pensando, el propósito que decía Gemma, es que todos los propósitos que a mí me vienen a la cabeza y que estamos hablando, sostenibilidad, LGTBI, feminismo, real beauty, yo los asociaría con mensajes muy a la izquierda o más a la izquierda. ¿Qué pasa con ese consumidor de Vox que dejará de consumir algo porque el propósito tiene que ver? Es decir, no sé si hay estudios, eso os pregunto. ¿Hay un señor de Vox que va conduciendo, ve Cepsa rotulado con la bandera arcoiris y dice yo no meto gasolina aquí? Sí. Pregunto. Sí. De hecho, el caso, luego lo vamos a ver, ahora, es uno de los ejemplos que tenemos. Bueno, pero lo podemos adelantar. Uno de los ejemplos que vamos a ver ahora pasó así. Nike lanzó una campaña y gran parte una parte de los consumidores americanos de Nike hizo campaña en contra, quemó zapatillas, dijo que nunca jamás iba a comprar. De hecho, tuvieron una bajada en bolsa que luego subieron para arriba a lo bestia, pero vamos, hubo ahí un momento porque lanzó una campaña comprometida con un sector en concreto de la población americana. En este caso, en el caso de Nike, si luego ves cuál es su target, cuál sigue siendo su estrategia a largo plazo, les daba igual, es que les La compensaba. pregunta es interesante porque es verdad que pero eso pasa hacia la izquierda, clarísimo. Sí. Pero es que también tiene algo de significante vacío todo esto. No.
Si no son los publicistas, son las empresas. Los publicistas son los mensajeros. Pero hay algo de significante vacío en todo esto. O sea, si una empresa se manifiesta sobre la España vaciada, como por ejemplo Correos, que ha creado un servicio para ayudar a la gente, que es Yo me quedo, es el eslogan, Yo me quedo en el pueblo, eso también hay un discurso de la derecha sobre eso, que se puede el consumidor, con su ideología de derechas, puede rellenar ese significante vacío con sus ideas de derechas. ¿Por qué la derecha no va a tener un discurso sobre ecología? Pues que a lo mejor lo puede lanzar y no puede ser un... Yo creo que luego, por aportar un poquito más a esta pregunta que me parece buenísima, tenemos también dentro de la publicidad no solo el mensaje, sino que hay un tono y un estilo. O sea, que algo mole. En España todo Dios tiene un iPhone, llama muchísimo la atención, todo el mundo tiene un iPhone, o sea, ves gente que tiene sueldos míseros y tiene un iPhone. Entonces, el hecho de que algo mole, ¿no? Como decía Javi, que hable de ti, que sea aspiracional, que bueno, pues también suma no solo el discurso, sino el tono y el estilo, la manera en la que comunicas para que eso conecte o también hable de ti de alguna forma, ¿no? Estéticamente. Hay ejemplos como Desigual. Yo llevé Desigual durante un tiempo y es muy curioso la diferencia que hay entre el target de venta y el target de compra, ¿no? El target de venta es gente joven que se reivindica, etcétera, etcétera, y el target de compra son mujeres de 40 años que no se compran las grandes prendas, se compran complementos. Entonces, bueno, pues todo eso son las mecánicas del yo, de lo proyectivo, de las depresiones, yo qué sé, no sé, ahí... Sí, Javi, yo perdona, pero son 42, tenemos como mínimo 4 spots más a ver. Vale. La presentación de Javier la veo peligrar, o sea, si os parece avanzamos con los spots. Pues vamos al siguiente, por favor. Es que... ¿Dónde estás? Ah, perdona. Hola. La presidenta, porque iba en la misma línea. ¿Realmente hasta qué punto podemos considerar que este uso o esta proyección del ideario progresista y de los valores de igualdad, etcétera, etcétera, son tanto una cuestión de la propia empresa y los propios valores de la empresa y no realmente el aprovechamiento de que a día de hoy el ideario progresista afortunadamente domina la mayoría del discurso público, aunque no ocupe todos los espacios? Porque realmente en Estados Unidos vemos muchos ejemplos de que estados profundamente republicanos se ven en la obligación de recortar pues, la presencia de personas homosexuales o personas de distintas etnias en sus comerciales. Incluso, por ejemplo, ahora con la última película de Disney hemos visto que la presencia de un beso durante 5 segundos de una pareja de lesbianas ha provocado que en muchos lugares no se haya visto. Entonces, desde el punto de vista de los progresistas, ¿cómo de seguros tenemos que estar que cuando la ola de todo especular vuelva hacia el otro lado y sea el discurso más conservador, el discurso más tradicional, el que vuelva a ocupar y a dominar el espacio público, las empresas no volverán efectivamente a adaptar sus estrategias a esta realidad, olvidando pues todo lo que es el ideario. Pero perdona, yo te lo diría al revés. El día que veas que la publicidad cambia y se va a valores conservadores, simplemente querrá decir que venden más vendiendo valores conservadores. Muchas de las empresas se mueven por los beneficios, no se mueven por la ideología. Hay empresas que a través de la responsabilidad social corporativa o de origen tienen una, digamos, ideología, pero cuando tú veas que todo se mueve, por ejemplo, el tema del feminismo. Yo cuando vi a Nike apostar estratégicamente de forma sistemática, y ahora igual vemos un anuncio, por el deporte femenino, pensé, esto se ha ganado. Porque Nike, ¿por qué apuesta por el deporte femenino? Porque son la mitad de la población, hay 4.300 millones de mujeres que pueden comprar Bambas, pueden comprar Neivas, pueden estar interesadas, y entonces lo que está haciendo Nike en el fondo es apropiarse de un mercado espectacular, que solo puede crecer. Entonces, ¿quiere decir esto que Nike no es feminista? No, seguramente lo es, pero quiere decir también que lo hace porque hay un mercado espectacular. ¿Por qué Tim Cook es un activista gay? El consejero delegado de Apple. En los años 60, el consejero delegado de IBM haría ostentación de su tendencia sexual.
no lo haría. Simplemente hoy en día, en el siglo XXI, el que Tim Cook sea gay simplemente es un activo más para la marca Apple, porque la sociedad evoluciona. Ahora, no nos engañemos tampoco. Algunas de estas luchas no son estrictamente izquierda-derecha, ¿eh? No. Hay gays muy conservadores. Hay gente que defiende el papel de la mujer y que no obligatoriamente luego vota a Podemos en España, por poner un ejemplo. O sea, son de valores que están en la sociedad y que las marcas, digamos, utilizan para promocionarse y para venderse porque les ayudan a posicionarse en el mercado. Pero no es un tema tan de izquierda a derecha, desde mi punto de vista. No, o sea, de tú hecho, puedes votar PP y tener un iPhone y no tienes muchas contradicciones. La derecha tiene su propia épica también, ¿eh? Hay un anuncio, por ejemplo, que me viene a la cabeza, no lo traemos hoy, pero igual lo podéis buscar, que es de Ram, que es una marca de furgonetas americana, que tiene una pieza que se llama So God Made Farmers, con una locución de Paul Harvey de los años 60, que es una oda al granjero de la América profunda que te pone la piel de gallina. Y es un discurso conservador que flipas, o sea, y tiene su épica. O sea, al final es buscar desde tu lugar aquello que es capaz de conectar emocionalmente con un discurso que te es propio. Es que ¿no? justamente es lo que yo quería decirte, que estábamos omitiendo una palabra sustancial importantísima, que es la emoción. La emoción nos motiva a la acción. Entonces, durante mucho tiempo la publicidad ha cambiado elementos muy racionales, compra un coche porque vas a ahorrar mucho, y ahora es el placer de conducir, te vas a sentir libre. El relato va por la emoción que te produce y eso se ha trasladado también en política. Sí. Independientemente de cuál sea la ideología, hay que emocionar. Tú tienes que sentir, y si tú sientes y te identificas más o menos, o te identificas mucho, compras, coges, te adhieres a esa idea, a ese producto, pero sobre todo el contenido y ese relato en lo que hablabais, el relato está absolutamente envuelto en la emoción. Estamos en una era emocional, en política hay mucha emoción. Claro. Y la emoción nos hace movernos, independientemente de las ideologías. Por eso nos movemos por una u otra ideología, por eso compramos. Esos anuncios que nos habéis puesto daban emoción. Claro. O sea, no daban compra esto porque va a ser más limpio ni va a ser incluso más barato. No. Posiblemente venga otra etapa donde haya una crisis tremenda y entonces cambien un poco los baremos. Pero la palabra emoción en marketing es fundamental. Y una cosa que no me quiero extender. Yo he sido directora de arte, ahora soy comunicadora política, sé un poquito de qué van las dos cosas, pero no podemos trasladar, y sí se ha trasladado, lo que es el marketing como venta de productos al marketing como venta ideológica política. Y a veces se ha hecho, Y a veces se ha hecho. Respecto a lo de la emoción, me parece Javi, muy importante. Los anuncios. Sí, venga, vamos. Perdón. I was shocked to learn that pads, tampons, and other menstrual products are taxed as luxury goods. I suspect it's because men were making the law. Right, Mr. President. Men made the tax laws. 50 years ago, German lawmakers, who were all men, decided to tax feminine hygiene essentials like tampons with the highest rate of 19%, but things like caviar, oil paintings, or truffles with only 7%. So tampons are the real luxury? Menstruation is luxury? Breaking the law wasn't an option for the female company, an online shop for feminine hygiene products. So how could we sell tampons for 7% instead of 19%? We outsmarted the law with the law itself by selling tampons packaged as a book, because books are also only taxed with 7%. Hello to The Tampon Book, a book that is a packaging for tampons to save taxes. A book that is a provocative message of existing gender inequality in our tax system. The book sold out within a day, the second edition within a week,
It put the unfair tax system on the agenda of national and international media. 1.650 € Steuern zahlt jede Frau in ihrem Leben nur für Tampons. We sent the tampon book to all politicians in parliament. Germany's largest drugstore chain decided to sell the tampon book. The petition on change.org got more than 150,000 signatures. A broad alliance of influencers, media and politicians increased the pressure on the government. With success. On the 7th of November 2019, the German parliament abolished the tampon tax once and for all. Zukünftig wird für Tampons und andere mit der monatlichen Periode verbundene Hygieneprodukte endlich statt 19% der verminderte Mehrwertsteuersatz von 7% gelten. Therefore, the tampon book is the first advertising campaign to cause a change in German law. Bueno, sí, esto es un campañón. Desde un punto de vista publicitario es de aquellas campañas que a cualquier creativo le gustaría haber firmado, ¿no? Una de las cosas que me parecía importante también desde esa visión que venimos compartiendo con vosotras y vosotros desde el principio es la idea del transmedia bien tocado, ¿no? Aquí estamos en un país lo suficientemente pequeño como para que el transmedia cunda mucho. Y lo hemos visto en general hacer muy mal. Hemos visto pues a gente de Ciudadanos liando pollos, ¿no? Hemos visto a gente de Vox liando pollos, pero no haciendo un transmedia inteligente como el que sí que estamos a lo mejor más acostumbrados a trabajar en agencias y desde hace bastante tiempo. Esto es un ejemplo de muy buen transmedia, ¿no? De cómo yo creo una acción que es inteligente, que toca un problema social muy concreto y que acaba pues teniendo mucho revuelo porque realmente es importante y hay que tratarlo, ¿no? y se tiene que hablar. El transmedia está tremendamente desaprovechado en España por parte de los partidos políticos. Es muy curioso, por ejemplo, ver cómo de una manera muy tímida, si queréis, Macron, por ejemplo, sí que lo hace bien. Recuerdo una foto de él con sudadera, ¿no? Que dio la vuelta y es una chorrada, lleva una sudadera, quiero decir, que no es nada exótico, pero este tipo de acciones que están premeditadas desde lo narrativo, que no es tan sofisticado como el libro, pero son relativamente baratas y muy resultonas y muy llamativas en un país como este, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Barcelona, trabajando para Nike, le pusimos la camiseta del Barça Colón, que es una acción que nos costó 4 duros y se lió un pollo que no veas. Pero entonces, para una marca de chicles, también la parte de RSCG, o sea, de responsabilidad social corporativa, en las estatuas ecuestres pusimos chicles de la pata del caballo y aquello también funcionó como un tiro. Y son acciones relativamente baratas que no se contemplan desde un punto de vista de comunicación política, de propaganda, y funcionan muy, muy bien. De la lona de la Porta, ¿no? Bueno, yo creo que hay ejemplos, lo que pasa es que se convierten más que en cosas pensadas y de verdad serias, se convierten en memes. O sea, la agencia de viajes que hizo el PP al lado de la sede de Ferraz para decir que viajaba en Falcon, pues es un meme, o sea, no es una acción que de verdad está contando algo o que está dándole al ciudadano un beneficio, está haciendo chiste, burla, meme de algo, con lo cual al final es un uso del transmedia burdo y sin estrategia. O sea, ya no, o sea, puede ser más o menos gracioso, puede ser incluso un meme, pero si tiene una estrategia, si tiene un fin y cuenta algo o va más allá, pero al final es como, venga, vamos a... me permite actuar, o sea, el hecho de que yo pueda comprar ese libro, volvemos al principio de la conversación, me hace tomar partido, ¿no? Estoy físicamente conectando con un discurso, ¿no? Sí, vamos al siguiente. Uno más. Sí. Los tenemos despistados. What do Super Bowl ads have in common? Cute animals? Visual effects? Celebrities? Yeah, I don't think so.
It's a profound lack of diversity. 76% of all characters in 2022 Super Bowl ads had the 3 lightest skin tones. So, to launch Google Pixel 6 with real-tone camera technology that highlights the nuances of diverse skin tones, we made a statement in one of the world's biggest and least ethnically diverse stages. People with darker complexions have always struggled with having good lighting. Every single yearbook photo of mine has been terribly shot since I was a kid. 'Cause if you love me, you love all of me. Let's talk about the Google Pixel 6 with Lizzo for real tones. Showing that they made technology to represent people of color's skin accurately. Google Pixel is giving it the big stage with the Super Bowl treatment. This is my candidate for best commercial of the night. We worked together with a diverse team of colorists, photographers, and cinematographers to bring the beauty of dark skin tones to the big game, featuring dozens of different ranges of skin tones, races, and cultures, which for the first time were shown in their real tone. With Lizzo previewing her new song, If You Love Me, from her upcoming album, Special. Bueno, esto es otra maravilla por varios motivos. Primero, bueno, da para hablar mucho rato, ¿no? Pero hay una guerra abierta, como sabéis, entre las diferentes marcas de telefonía móvil. Las evoluciones ya no pasan por hacer así, eso ya pasó, ahora es todo la cámara, el peso de tus fotos para que compres más espacio en la nube y con eso hacer negocio y pagarle más dinero a Apple, etcétera, 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 ¿no? Y entonces de repente Google se arranca en su último teléfono con esta innovación que es de inteligencia artificial y tiene que ver con los tonos de las pieles. Y piensas, ostras, te quedas pensando y dices, ¿y esto por qué de repente se mete en este tinglao Google? Bueno, pues porque llevamos un tiempo donde el tema de la minoría, ¿no? La mayoría de color en Estados Unidos, pues está, digamos, es uno de los grandes temazos políticos y sociales, ¿no? Y de repente es diferente que yo a mis amigos con los que convivo, que puedan ser de color, es diferente que yo les haga una foto con un píxel, porque ellos saben esto, que se las haga con cualquier otro teléfono. O sea, hacerme una foto con ellos, con este móvil, digamos, no me hace racista. O sea, el mensaje que hay debajo es ese, ¿no? Para que veáis dónde está la lucha, digamos, en la telefonía móvil y cómo otra vez se valen las grandes marcas de un insight social, ¿no? Que tiene que ver con, en este caso, con la aprobación de color para vender su libro, ¿no? Al hilo de esto no tiene que ver con, no es un anuncio, pero al hilo de esto hay una Angélica Das, una fotógrafa, que hizo ya lo presentó hace años en una charla TED que dio en Madrid, pero que luego fue al TED de verdad. Y ella lo que hacía era que, claro, el color carne, nosotros lo tenemos asociado al rosita, el color carne, que es pero claro, que el color carne son todos los... Entonces ella hacía una paleta de colores de todos los pues eso es un insight, el color, o sea, a qué llamamos color carne, pues eso es algo que está ahí, que Google en este caso ha sabido recoger y lo ha convertido en producto y en campaña. Sí, podemos ir al siguiente. Sí, por favor. Adrián. Eso, Adrián, gracias. If we show emotion, we're called dramatic. If we want to play against men, we're nuts. And if we dream of equal opportunity, delusional. When we stand for something, we're unhinged. It's super, it's gonna need to calm down. When we're too good, there's something wrong with us. And if we get angry, we're hysterical, irrational, or just being crazy. But
A woman running a marathon was crazy. Officials tried to pull her off the course. A woman boxing was crazy. A woman dunking? Crazy. Coaching an NBA team? Crazy. A woman competing in a hijab, changing her sport, landing a double cork 1080, or winning 23 Grand Slams, having a baby, and then coming back for more? Crazy, 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 and crazy. So if they want to call you crazy, fine. Show them what crazy can do. Bueno, no sé si comentar algo o no. Me parece una maravilla. Sí, total. Piel de gallina, tiene todo, ¿no? Pero nuevamente es, o sea, no es altruista. O sea, Nike no es una ONG, lo hace porque, bueno, pues porque las mujeres empezamos a reclamar este tipo de imágenes y no las imágenes a las que nos tenían acostumbrados otras marcas. Entonces, obviamente quieren vender más y quieren vender más a mujeres, pero lo saben hacer. Están recogiendo ese sentimiento que hay en el mundo y lo están trasladando a su marca y están vendiendo, que es lo que echamos de menos en otro tipo de comunicación. Hay otro detalle que comentábamos antes, que es un ejercicio de montaje. O sea, evidentemente Nike se ha gastado una pasta en patrocinar a todos esos deportistas que hemos visto. O sea, no podríamos decir que es un anuncio gratis, pero es un anuncio de una inversión que ya han hecho. O sea, ellos estas imágenes ya las tienen. Es tan potente el discurso, está tan bien pensado, otra vez lo emocional, la estructura del copy, que en realidad el vídeo es un ejercicio de montaje. Es un muy buen montador que ha sabido encontrar esas imágenes que subrayan el texto, ¿no? Que es algo muy, muy cercano a lo que nos vemos, por ejemplo, muchas veces obligados a hacer en política, ¿no? Que no disponemos de grandes recursos, pero sí que tenemos pues imágenes de archivo o tenemos imágenes de eventos que se han celebrado, etcétera, etcétera, ¿no? Yo, si os parece, me parece que estamos agotando el tiempo ya. ¿Sí? Os pediría una última intervención de si hay algo que queréis decir. A mí me molaría ver el del Time is Now. Va. Bueno, es un anuncio que se utilizó en la campaña de Bernie Sanders, que, bueno, yo de todo lo que he visto, hablo de audiovisual, de gráfica sí que puedes encontrar cosas muy buenas, pero de audiovisual por lo general suele ser todo bastante ladrillo y creo que está bien tocado. No me meto en lo ideológico, me meto en lo formal. Hay un Cicerone que habla por el candidato, no es el candidato hablando a cámara. Hay un discurso desde el punto de vista narrativo con una propuesta, una premisa de entrada, se refrenda la tesis en medio, ¿no? Y se vuelve a recoger al final. O sea, estructuralmente es un anuncio muy bien hecho, muy redondo, ¿no? Pues si os parece, acabaremos con este anuncio. Seguramente conozcas, ¿no, Nicolás? Tú, que igual la conoces esta. I just want to say one of my favorite writers growing up was a man named James Baldwin. And I remember Baldwin saying, you ask my father to wait, my brother to wait, my uncle to wait, how long must I wait on freedom? How long must I wait on rights and equality and liberty? And as a black child, that resonated with me because I knew I'd been denied and I personalized that. But as I grew, I started to understand poor white people have been denied. Women have been denied. Gays and lesbians, transgender people been denied. Immigrant children been denied. Everybody outside of that 1% has been denied. So I want you to take a few seconds to look to your left and look to your right. Look to your neighbor and say, neighbor, the time is now. There are more of us. We're stronger. We will wait no longer. The time is now. When you go to that booth next year,
I need you to carry in that booth the memory of this room. Black, white, straight, gay, men, female. We are together. We are united. Our time is right now. We will not wait 4 more years. We will not wait 20 more years. We will not wait 2 more presidents. We will not wait 3 more presidents. The time is now. The time is not in the future. The time is not some abstract time. The time is not something that might be. The time ain't something that could be. The time ain't nothing that should be, that would be. It ain't tomorrow. It ain't the day after. It ain't coming next week. The time is, the time is, the time is, the time is. Senator Bernard Sanders will be the next president of the United States of America. Thank you all. No ganó, pero la pieza es de piel de gallina, ¿no? Estructuralmente es de lo que más se parece a lo que nosotros podemos ser capaces de llegar a hacer, ¿no? Muy bien, pues si os parece... Enrique, si me permites, a mí sí me gustaría decir que, y es una declaración política casi, yo creo en un ciudadano alerta, en un ciudadano participativo, político, no desideologizado, sino todo lo contrario. Y me parece muy triste que vayamos hacia un mundo en el que nos expresamos ideológicamente más comprando un detergente que eligiendo a qué partido vamos a votar. Entonces, no estoy diciendo que salga la ideología de la publicidad, pero sí que vuelva la ideología a las campañas políticas y que sea como consecuencia de que la gente participa en política. No se desentiende ni pasa ni se deja llevar por otros criterios, como si el candidato es guapo, o es simpático o tiene una mejor retórica. ¿Gemma? Pues bueno, yo apelaría un poco a la valentía que están teniendo las marcas, que les cuesta dinero. Deciden cuál es, o sea, como no pueden estar a todo, porque a todo no se puede estar, y si quieres que te compre el público, el consumidor negro y mujeres en Estados Unidos, pues tienes que dejar al blanco de toda la vida, señor votante de Trump, aunque proteste, lo tienes que dejar de lado, pues te vas a tu target, que sabes que es donde tienes tu hueco de mercado. Pues es un poco hacer también esa reclamación a la valentía, a buscar ese hueco. Es imposible, o sea, ese centro extremo no existe, ya lo estamos viendo. Entonces, o de verdad llenamos y somos valientes a un lado o a otro, y llenamos de contenido ese lado o ese otro lado, si no estaremos haciendo campañas de centro extremo que no dirán nada ni a derecha, ni a izquierda, ni al centro. Bien, pues con esto lo dejamos. No deja de ser divertido que sea desde el mundo de la publicidad que se pida valentía a la comunicación política. Muy bien, muchas gracias por aguantarnos. Le pido perdón a Javier porque él tenía preparado un PowerPoint con datos que no nos ha dado tiempo. Para demostrar un poco que representamos más del 1% del PIB español, y eso es... Somos casi 100.000 empleados, sin contar los freelance, y hay muchos. Sí, sin contar los freelance y sin contar los que trabajan en las solo empresas agencias, en comunicación. O sea, solo hablando de agencias, no hablamos de productoras, no hablamos de todo lo que conlleva un trabajo de la productora, no hablamos de medios. O sea, es un sector muy potente. También quería terminar diciendo que contraten a profesionales de comunicación en las instituciones. Yo doy fe de que cuando se hace, funciona. Muy bien, pues oye, os hemos vendido nuestras motos respectivas y muchas gracias por escucharnos. Estaríamos 2 horas más, pero la organización nos mataría, ¿eh? Muchas gracias.